El día de hoy vamos a hablar acerca de la organización química de los seres vivos. Para ello vamos a tener en cuenta los llamados bioelementos y las biomoléculas. Para ello comenzamos con los llamados bioelementos. La materia viva está formada fundamentalmente por elementos químicos llamados bioelementos o elementos biogenésicos. La palabra biogenésico viene de bio, que significa vida, y genésico de génesis, que significa formación. O sea, en otras palabras, elementos que forman a la vida o elementos que dan formación a la vida. Los elementos se van a clasificar, en este caso los bioelementos se van a clasificar teniendo en cuenta su abundancia. Primero tenemos aquí, por ejemplo, los llamados bioelementos primarios o también llamados macroelementos. Son aquellos que se encuentran en mayor proporción. Y luego los llamados bioelementos secundarios o microelementos. Y los llamados, en este caso, los bioelementos terciarios o también conocidos como oligoelementos, los cuales se encuentran en pequeñas cantidades. A ver, comenzamos con los llamados bioelementos primarios o macroelementos. Son los más abundantes y en este caso representan el 98% de la materia orgánica. Ahora, ¿pero por qué se llaman elementos organógenos? Justamente porque son los más abundantes. ¿Cuáles son? Bueno, son en este caso el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y nitrógeno. Recuerda que son los más abundantes a nivel de los organismos. Tenemos en segundo lugar los llamados bioelementos secundarios o microelementos. Ahora, estos elementos se caracterizan porque se encuentran en pequeñas cantidades. Ahora, ¿qué importancia tienen? Son importantes porque son esenciales para la vida, ya que a la falta de ellos un organismo no puede funcionar correctamente. Por ejemplo, aquí tenemos el sodio, tenemos el calcio, el fósforo, el potasio y el azufre. En el caso del calcio, ¿en dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar principalmente formando los huesos. Acuérdate que los huesos son duros debido a la presencia del calcio. Luego tenemos aquí el potasio. El potasio es otro elemento importante, como por ejemplo, en este caso va a intervenir en la contracción muscular, o sea, se encarga del movimiento muscular. Luego tenemos en este caso, en el tercer punto, los bioelementos terciarios o también conocidos como oligoelementos. Son estos elementos, estos bioelementos se encuentran en muy pequeñísimas cantidades, casi son ínfimas cantidades, ¿no? Por eso es que se les va a denominar como elementos traza. Traza significa muy pequeño, ¿no? Si te das cuenta, ¿en qué cantidad lo vamos a encontrar? En 0,1%, casi nada. Pero mira, a pesar de que son muy poquísimos, también cumplen funciones muy importantes. Por ejemplo, aquí tenemos un elemento muy conocido, ¿no? Que es el flúor. ¿El flúor para qué es importante? En este caso es importante porque protege el esmalte de los dientes, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a las llamadas biomoléculas. Si nosotros hacemos una diferencia, primero hemos hablado de en este caso hemos hablado de los bioelementos y de las biomoléculas. Si nosotros hacemos una diferencia, un bioelemento es aquello que está formado por un solo elemento. En cambio, las biomoléculas, en este caso, están formadas por la unión de dos o más biomoléculas. Ahora, las biomoléculas lo vamos a clasificar en biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas, o también llamados principios inmediatos inorgánicos, está formado en este caso por el agua,
las sales minerales, gases, en este caso como el oxígeno. Ojo, cuando hablamos de gases nos referimos tanto al oxígeno como al dióxido de carbono y también por ahí al nitrógeno, así como también algunos ácidos y algunas bases. Cuando hablamos del agua, el agua representa, en este caso, se encuentra en mayor proporción en todos los organismos, ¿no? En promedio se va a encontrar en el ser humano alrededor de un 96% de agua. Ahora, ¿el agua de qué está formado? Químicamente está formado de un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. ¿Qué funciones tiene el agua? El agua se encarga de regular la temperatura corporal y ambiental. ¿Qué significa eso? Esto significa que el agua va a evitar que la temperatura del cuerpo aumente. ¿Y cómo evitamos eso? ¿Cómo hacemos esa regulación? Cuando, por ejemplo, nosotros sudamos, estamos eliminando sudor, en este caso el sudor. ¿Y el sudor qué cosa es? Agua. ¿Y cuál es la característica del agua? En este caso es conductor de calor. O sea que cuando nosotros sudamos, estamos eliminando el exceso de calor. Ahora, ¿qué otra función más tiene el agua? Se encarga de transportar los nutrientes a las células, ¿no? Sirve como medio de transporte de nutrientes. ¿Qué más hace el agua? Elimina los desechos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno, en este caso, suda, está eliminando también el exceso de sales minerales o también algún desecho. Luego tenemos otra función del agua que es un disolvente universal. En este caso, por ejemplo, en el cuerpo humano o en el cuerpo de cualquier individuo u organismo, se va a encargar de disolver los nutrientes y las hormonas. Las sales minerales se van a encontrar disueltas tanto en el citoplasma de la célula como en la sangre. Ahora, pero ¿para qué nos sirven las sales? Las sales minerales son muy importantes para el buen funcionamiento de todo organismo, ¿no? Iniciando de una célula hasta el ser humano. Pero ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, interviene en la coagulación sanguínea, contribuye a lo que es en este caso a darle dureza a los huesos y a los dientes. También van a intervenir, por ejemplo, en las contracciones musculares, las sales minerales. Aparte de eso, también se va a encargar de transmitir los impulsos nerviosos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el sodio y el potasio, que no solamente, ojo, interviene en la transmisión del impulso nervioso, sino también en la contracción muscular. Ahora, luego tenemos que el hierro es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué era importante el hierro? Porque se va a encargar de transportar el oxígeno en las células. Y también es importante para el desarrollo cerebral. Los gases, ¿no? Como por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono y el ozono. El oxígeno, bueno, es un gas que en este caso nosotros, los seres vivos, lo vamos a utilizar durante el proceso respiratorio. Ahora, en el caso del nitrógeno, también es un gas muy importante para las plantas. Y aparte de eso del nitrógeno tenemos el dióxido de carbono. También es un gas importante para las plantas. ¿Por qué? Porque va a intervenir en la fotosíntesis. Otro gas importante que protege la vida en la Tierra viene a ser el ozono, ¿no? Acuérdate que el ozono está formando una capa que se encarga de evitar que las radiaciones procedentes del Sol ingresen con fuerza hacia la Tierra. En este caso, protegiendo a todo organismo vivo que está debajo de esa capa de ozono. Entre los principios inmediatos orgánicos, también llamados macromoléculas, vamos a tener lo siguiente. Tenemos a los llamados carbohidratos o glúcidos, o también conocidos como azúcares. ¿En dónde encontramos, por ejemplo, carbohidratos o glúcidos? En todo lo que es, por ejemplo, las harinas, en este caso los chocolates, los caramelos, los fideos,
todos ellos son carbohidratos, ¿no? Incluyendo el pan, etc. Cuando hablamos de lípidos, o también conocido con el nombre de grasas, ¿dónde lo podemos encontrar? Por ejemplo, en la mantequilla, en el aceite, etc. Luego tenemos las proteínas. Las proteínas, en este caso, hay una gran variedad de proteínas, pero la función principal de las proteínas en sí es la de reconstruir tejidos y órganos que han sido dañados. Y luego tenemos los llamados ácidos nucleicos, también conocidos como ADN o ARN, o sea, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Acuérdate que el ADN es el que transmite los caracteres que son heredados de padres a hijos. A estas macromoléculas, conocidas como principios inmediatos, también son considerados como los principales componentes químicos de la célula. Acuérdate que la célula pues también tiene los llamados organelos, ¿no? Y esos organelos están construidos justamente por ya sea proteínas, grasas o carbohidratos, y también el ADN o el ARN.